Y ahora le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Hoy vamos a hablar algo que creo que es muy importante para todo creyente, para la iglesia, y que no podemos ignorar, no podemos desconocer. Quizás hemos aprendido algo de esto, pero posiblemente no lo hemos aplicado correctamente en nuestras vidas. Vamos a hablar sobre los beneficios de la divinidad y la humanidad de Cristo. Dice Juan 1:14, y aquel verbo, que se refiere a Jesucristo, logos en el griego, que es palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense bien, cuando nosotros estudiamos la persona de Jesucristo, nos damos cuenta que el estudio más glorioso y lleno de bendición que pudiéramos hacer es precisamente sobre la persona de Jesucristo. El centro de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Nadie más. El centro es Jesús. Hay una secuencia, nosotros si aprendemos desde Génesis, hay una secuencia hasta terminar en Apocalipsis, y un hilo desde un principio de la Biblia hasta el final que nos puede... que no podemos más bien hacer a un lado a Jesucristo, porque Él es el centro principal de toda la historia bíblica. Por eso es importante saber, ustedes, su servidor, quién es Jesucristo. Y bueno, yo quiero dejar algunos puntos importantes porque es de lo que voy a hablar esta tarde. Jesucristo es completamente Dios y es completamente hombre. Toda enseñanza, fíjense bien, toda enseñanza que niegue una de estas dos naturalezas se considera una herejía. Tampoco, fíjense bien, cuando nosotros estamos enfocándonos en la persona de Jesucristo, tampoco debemos considerar solo una naturaleza de Jesucristo. Por ejemplo, no nos podemos concentrar solo en la naturaleza divina de Jesús, su divinidad. Tampoco lo podemos hacer concentrarnos solo en la naturaleza de su humanidad. No. ¿Y saben por qué? Porque gracias a la divinidad y la humanidad de Jesucristo, nosotros tenemos nuestra salvación. Gracias a sus dos naturalezas. Ahora, Mateo 1:23, vamos a ver algunos versículos que nos confirman a ese Jesucristo en el cual tú y yo creemos que es Dios y es hombre, ¿no? Completamente hombre. Dice aquí Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo lo va a llamar? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí ya no ocupamos nosotros traducir, ya nos dan la traducción, Dios con nosotros. Este verso que acabamos de leer nos muestra claramente entonces sus dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Vaya conmigo ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 5-11. Ahora lo voy a hacer mover mucho la Biblia, pero pues necesitamos estar bien seguros de lo que estamos hablando en base a la palabra, ¿no? Dice aquí Filipenses 2, 5-11. Vamos a leer hasta el verso 8, perdón. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice haya este mismo sentir, nos está diciendo haya este mismo pensamiento, el cual siendo en forma de Dios, Él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No, yo no quiero ir a la tierra y hacerme hombre porque yo soy Dios. No se agarró del trono, ¿verdad? No, eso es lo que significa esto. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez más, este pasaje que acabamos de leer de Filipenses nos muestra claramente cómo Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Así que Él no se aferró. Había un plan para salvar a la humanidad. La humanidad estaba perdida, había un plan de parte del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Se pusieron de acuerdo y la decisión fue Jesucristo, Cristo, Él va a ir, Él va a hacerse hombre, y eso pasó, es lo que se nos está diciendo aquí en Filipenses. Un texto más, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por favor. Dice ahí: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire cómo es este misterio de la piedad. ¿Por qué es grande? Y nos explica. Dios, ¿quién? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es ese que se manifestó en carne, que se hizo hombre? Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Jesús es hombre, Cristo tiene que ver con Dios. Ahora dice aquí: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Una vez más, lo único que quiero es volver a confirmar, que nos quede muy grabado y claro, que en este pasaje se nos vuelve a decir que Jesucristo es completamente Dios, completamente hombre. No hay duda, ni debe de haber duda en nadie de nosotros, ¿no? En medio de tanta teoría que hay en el internet, tenemos que tener este convencimiento en base a la palabra de Dios. Ahora voy a terminar esto que quiero decir con Hebreos 13:8, que también habla de Jesús. Hebreos 13:8. Se nos dice aquí: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este versículo significa, nos está hablando de la inmutabilidad de Dios. Este es un atributo de Dios y se le está otorgando a Jesús. Esto, nuevamente, nos hace entender que Jesucristo es completamente hombre, completamente Dios. Ahora, cuando nosotros nos concentramos en la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, cuando Él se hizo hombre, esta es una de las doctrinas más vitales de la fe cristiana, y es imperativo que la consideremos de una manera plena y completa. La encarnación de Jesús es un milagro maravilloso entre todos los milagros que hay en la Biblia. Todos los milagros que aparecen en la Biblia, la encarnación de Jesús es el milagro más maravilloso que pudiéramos observar. Por eso la Escritura considera que uno de los grandes misterios de la piedad precisamente es Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne. Juan 1:14, lo leímos al principio, te lo voy a leer en palabra de Dios para todo este mismo versículo. Dice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad, y vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Ahora, cuando nosotros hablamos del nacimiento virginal de Jesucristo, la razón humana siempre rechaza este nacimiento virginal de Jesús. Los intelectuales rechazan este nacimiento de Jesús y lo ponen como una imposibilidad y contrario al orden natural. Es que esto no puede ser posible. Pero ¿cuántas veces tú y yo encontramos en la Biblia que el Señor responde con su palabra y nos dice, por ejemplo, en Job,
42:2 dice el Señor, hablando por medio de Job: yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuánto? ¿Cuánto puede Dios? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego vamos a Lucas 1:37, ¿verdad? El ángel le dice a María, precisamente en la anunciación que iba a concebir al Hijo de Dios, y le dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Así que el nacimiento de Jesús es el milagro más maravilloso que nosotros encontramos en la Escritura. Por eso Jesús, cuando nosotros estudiamos de Él, cuando nosotros predicamos de Él, debemos admitir 4 verdades importantes antes de adentrarnos a los beneficios. ¿Cuáles son esas 4 verdades importantes? Número 1, que Jesucristo fue verdadero hombre, verdadero Dios, que lo venimos afirmando. Segundo, que Jesucristo, aunque fue completamente hombre, nunca dejó de ser Dios. Amén. Estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, cuando habla de que estuvo entre los hombres, ¿verdad? Pero era Dios, completamente hombre, pero también era completamente Dios. Tercero, que en su encarnación, cuando Él se hizo hombre, Jesús retuvo cada uno de sus atributos de su deidad y no los abandonó. A veces hay gente que en el texto que leímos de Filipenses, donde dice que se despojó a sí mismo, piensan que se quitó el vestuario divino y dejó de ser divino. No. Él nunca dejó sus atributos, ahí los retuvo. Pero había una razón, que es lo que vamos a aprender, del por qué tenía que ser completamente hombre ante nosotros, ¿verdad? Y la cuarta cosa importante es que su total deidad y su total humanidad de Jesús son completamente esenciales para la obra de la cruz. ¿Cuánto le dan gracias por esto al Señor? Muy bien. Si Jesús no hubiera sido completamente hombre, Él no podría haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Si Jesús no hubiese sido completamente Dios, no podría haber sido levantado de los muertos y habernos otorgado el perdón de nuestros pecados. Por eso es importante, mis hermanos, por eso yo quiero hablarte en esta tarde los beneficios de la divinidad y la humanidad de Cristo. Así que vamos a comenzar. ¿Cuáles fueron los beneficios de su divinidad que Él trajo a nosotros? Número 1, el primer beneficio: Jesús vino a resucitarnos y darnos vida eterna. Y solamente podía hacer eso si Él era Dios. Y como Él es Dios, Él fue capaz de resucitarnos y darnos ¿qué? Y a lo mejor tú dices, a ver, ¿cómo que resucitarnos y darnos vida eterna si yo todavía no me muero? Bueno, es que desde ahí ya estamos equivocados en pensar lo que significa la vida eterna. La resurrección de Jesús, el que Jesús haya resucitado de entre los muertos, es la prueba de su poder sobre el pecado, sobre la muerte, y confirma que todo lo que Él dijo de sí mismo es verdad, porque Él es Dios. Jesucristo nos resucitó también a nosotros y nos dio vida eterna juntamente con Él. ¿Sabías? Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí la circuncisión se está refiriendo a ese sacrificio al cual fue Cristo Jesús.
Ahí en la cruz nos está diciendo que fuimos usando este lenguaje figurado, está diciendo que ahí fuimos circuncidados. Ahí en la cruz quedó el cuerpo pecaminoso carnal de nosotros. Eso es lo que dice. Sepultados, mire lo que dice el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién es el que levanta de los muertos? El poder de Dios. Y a nosotros, aquí es donde viene el punto. ¿A quién? Ahí dice a vosotros, pero es ponerle nuestro lenguaje, castellano allá, nosotros mexicano. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Pero fíjese, ¿qué está diciendo? Y a nosotros estando muertos. Por eso la vida eterna no es pensar a futuro. Hasta que yo me muera, entonces Él me va a resucitar. No, la vida eterna comienza hoy. ¿Cuándo? Ya desde el momento en que creíste en Jesús, desde el momento que le entregaste tu vida a Jesús, desde ese momento Jesús te llevó allá, participaste con la fe en la cruz y llegaste a morir a tu viejo hombre. Estabas muerto espiritualmente y vivías en ese viejo hombre. Allá murió el viejo hombre, pero Cristo te resucitó. La primera cosa que hizo Jesús fue resucitarte, y al resucitarte te dio una nueva vida, y la nueva vida que Jesús te dio se llama vida eterna. El hecho que Jesús nos resucitó y nos dio vida eterna está centrado en que su resurrección venció a la muerte. Por eso estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos. Venció a la muerte. Y la primera muerte que teníamos que ser levantados era la muerte en la que nos encontrábamos espiritualmente en nuestros pecados. Así que Jesús permitió a quienes creemos en Él recibir entonces esta vida eterna. La vida eterna no es algo que tenemos que esperar a futuro. La comienzas o la debes comenzar a vivir desde el momento en que tú creíste en Jesús, te arrepentiste de tus pecados, y este fue el primer beneficio que Cristo te trajo como Dios en su divinidad. Vida eterna. El único que puede dar vida eterna es Dios. El único que puede resucitar de los muertos es Dios. Nadie más. Así que aquí está un primer beneficio en el que debemos estar viviendo. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que una vez que Jesús trajo la vida eterna a nosotros comenzamos a vivir no ya en aquel viejo hombre, en aquella vida que teníamos. No, comenzamos a vivir la nueva vida que Jesús nos dio, que es eterna. Y es muy diferente esa vida a la vida que vivíamos antes. Esa vida no es una vida que maldice. Esa vida no es una vida que grita. Esa vida no es una vida que hiere, que daña, que lastima. No, la vida eterna no tiene esos sentidos. La vida eterna es vida que viene del cielo, es vida que Dios otorga, es vida de Dios mismo, y esa vida nos la dio para que tú y yo a través de esa vida nos hagamos sus hijos. Y como hijos, nosotros, hijos de Dios, reflejemos realmente el mismo carácter, la misma vida. ¿De quién? De Jesús, de Dios. Ahora, cuando Él está hablando de la vida eterna, se está refiriendo a un regalo de Dios. Un regalo que solamente viene por medio o a través de Jesús.
Como dice Romanos 6:23. Aquí están las dos partes. La paga del pecado es muerte. Así estábamos, muertos. Espiritualmente estamos hablando. Y luego dice la otra parte del verso: mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Tú y yo no merecíamos ese regalo, no, ni lo pienses. Tú y yo éramos pecadores, estábamos muertos ahí en los pecados, y sin embargo Dios en su gran amor y su gracia por medio de su Hijo Jesucristo nos dio este regalo, vida eterna. Este regalo de la vida eterna, precisamente, mis hermanos, viene por creer en Jesús. Ahora, el hecho de que esta es vida eterna indica que la vida es perpetua, continúa por siempre, no tiene un final. Si tú tienes vida eterna, la vida que tú tienes es perpetua. ¿Es qué? Sin final. No tiene final. Sin embargo, es un error ver la vida eterna como simplemente una progresión interminable de años. No podemos verla así. La vida eterna no es así, hermano. Cuando todo se cumpla, el complemento de todo, que en uno de los puntos los vamos a hablar, pero cuando todo se cumpla, tú ya no vas a envejecer. Tú ya no vas a morir. Así que la vida que Dios te dio ahorita espiritualmente es una vida perpetua, es una vida sin final. No tienes que estar pensando que es algo progresivo en años, porque no es así la vida eterna. En una palabra común del Nuevo Testamento, la palabra eterno, fíjense bien, de una palabra griega, aionios, esa es la palabra griega, y tiene la idea de calidad y de cantidad. La vida eterna para nada está asociada a los años. Tenemos un Dios que es eterno. ¿Qué es? Él existe y siempre existirá. No envejece. Esa es la eternidad. Y eso es lo que Él nos dio. Así que la vida eterna va a funcionar siempre fuera, más allá del tiempo. Aunque aquí nosotros nos estamos envejeciendo. Aquí ya algunos están jóvenes, ¿verdad? Ya con toda la energía del mundo. Pero otros ya... ¡ay! Pero ¿saben por qué es eso? Porque todavía falta que venga el Señor Jesucristo y nos dé un nuevo cuerpo. Porque este cuerpo, por eso está envejeciéndose, se enferma, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengamos nosotros ese nuevo cuerpo, vamos a disfrutar la vida eterna en todos los aspectos de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Así que este es uno de los grandes beneficios que nos trajo el Hijo de Dios, y debemos andar en esa vida eterna. No tienes que estar esperando: ay, Señor, ¿hasta cuándo vas a venir para que me lleves contigo y pueda disfrutar la vida? No, disfrútala ya, porque ya te la dio. La vida eterna, si tú ya recibiste a Cristo, si tú ya tienes a Cristo en su divinidad, Cristo te ha dado vida eterna. Te la ha dado vida eterna. Vamos a otro beneficio de su divinidad. ¿Qué otro beneficio nos trajo Jesús aparte de la vida eterna y que tiene mucha relación con esto que sigue? Jesús, en su divinidad, vino a darnos el completo perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto? Completo. Nuevamente, Colosenses 2, versos 12 y 13 dice: sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Ahí está, ya nos dio vida eterna. Pero luego dice al final, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Cuando uno llega a Cristo, muchas veces unos llegan, todos somos pecadores, ¿verdad? Unos llegan con algunos pecaditos, pero son pecados. Y otros llegan con una vida que es terrible, ¿verdad? Y a lo mejor alguien viene con una vida terrible y dice, no, yo creo que Cristo no me puede perdonar esto a mí porque yo hice esto y Él no me puede perdonar. Y aquí dice la Biblia que Él perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos? Y eso lo hizo porque Él es Dios. Hay una historia en la Biblia cuando en una ocasión Jesús está en una casa, dice que estaba llena de gente ahí y unos 4 hombres traían un paralítico y como no podían por la puerta principal entrar, entonces consiguieron una escalera, lo subieron por el techo, abrieron el techo que pues seguro era de paja, ¿verdad? Y lo empezaron a bajar al paralítico donde estaba Jesús. Y Jesús, viendo la fe de ellos, ¿verdad? Este paralítico, una vez que vio al paralítico, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego los que estaban ahí, que habían algunos religiosos, cavilaban en sus pensamientos y decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Estaban en lo cierto que solo Dios puede perdonar pecados. El problema es que ellos no reconocían a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que le iguala a Dios, es Dios. Pero ellos no lo podían entender, los judíos, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo, conociendo sus pensamientos, ahí está Dios conociendo los pensamientos de ellos como Dios, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, párate y anda. Y dijo, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad, le dijo al paralítico, levántate, párate, toma tu lecho y vete. E hizo el milagro. Pero ¿qué estaba demostrando Jesús? Jesús les estaba mostrando que Él era Dios. ¿Me explico? Él es el único que puede perdonar. ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Cuántos te perdonó? ¿Y por qué insistes en seguir en ellos? Si te perdonó todos, ¿por qué ahí estás aferrado, verdad? No, ya te perdonó todo. No insistas. Él te llevó ese cuerpo de pecado en la cruz para que muriera y te dio una nueva vida que es eterna y te perdonó todos tus pecados. Ahora, al perdonarte todos tus pecados, tú eres libre de juicio, eres libre de condenación. Y es lo mismo que le dijo a la mujer aquella que la querían apedrear porque la encontraron en un acto de adulterio, la traen con Jesús y entonces, a ver, la ley de Moisés dice que a quien encontremos en esto, la apedreamos. ¿Tú qué dices? Y entonces Jesús les dice, que se sienta libre de culpa, arroje la primera piedra. Y se fueron, porque ninguno era libre de culpa. Y entonces Jesús quedó solo con ella y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿A dónde se fueron? Y entonces dijo, ninguno, Señor, todos se fueron. Y mire lo que le dijo Jesús, ni yo te condeno. Él es completamente hombre, completamente. ¿Quién es el único que nos puede llevar a la condenación? Digo, y no quiere. Él nos envió a su Hijo para que no vayamos a condenación. Sin embargo, por eso Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Dios nos trajo vida eterna
no para seguir en el pecado, hermanos. Nos perdonó todos los pecados, no para seguir en el pecado. Él trajo este beneficio a nuestras vidas para que nosotros dejemos el pecado y nos concentremos en vivir la vida eterna que Él nos dio. Amén. Bien, vamos a ver otro beneficio más de su divinidad. ¿Qué otro beneficio nos trajo Jesús en su divinidad? Jesús vino a darnos, fíjense bien, en su divinidad nos dio la victoria sobre la muerte, sobre nuestros enemigos y sobre el mundo. Tenemos la victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice aquí: juntamente con Él, con Cristo, está hablando de Dios, nos resucitó. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con mi fe puesta en Jesús? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde se encuentra Cristo ahorita? Dígame. A la diestra del Padre. Allá está sentado Jesús. Y Dios, a través de Cristo, nos ve sentados juntamente con Él. Cristo ahí en ese sentar, Él tuvo la victoria sobre la muerte. Él venció la muerte. La muerte no pudo contener a Cristo y la muerte no podrá contener a su iglesia. Esa victoria nos dio. Al resucitar Cristo y sentarse a la diestra de Dios, venció a la muerte, al diablo, al mundo, y esa es la victoria que Él nos ha dado a nosotros, los que hemos creído en Él. Como cristianos se nos ha dado la victoria sobre la muerte. No podemos tener miedo a la muerte, que estábamos muertos, pero ya no estamos muertos, estamos vivos para Dios, porque se nos ha dado una nueva vida, ¿verdad? Así que ahí comienza la resurrección. En primer lugar, es esta nueva vida en Cristo Jesús por la resurrección, como dice Efesios 2:1, ¿verdad? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Ahora, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. Mire lo que dice aquí. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este es un lenguaje que nosotros estamos viendo como que se le da una personificación a la muerte. Pero lo que se nos está tratando de decir es claramente que la muerte fue vencida. ¿La muerte fue qué? Vencida. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y vea el verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que nos da la victoria. ¿Nos da qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué está hablando? De la muerte. ¿Qué victoria nos está dando Cristo? Sobre la muerte. Así que si tú eres un creyente, fuiste resucitado en la vida espiritual, tienes vida eterna, una vida perpetua, una vida que no tiene final, debes estar convencido que este cuerpo un día va a ir al polvo, pero va a venir el día que se va a levantar un nuevo cuerpo para ti, y ese nuevo cuerpo que Dios te va a dar es para vivir eternamente. Amén. Dice Jesús, Lucas 10:19. Victoria sobre el enemigo, ¿verdad? Ya vimos sobre la muerte. Dice Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones, que se refiere al enemigo, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada os dañará. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué te asustas en la noche?
Te quedaste solito hoy, la familia se fue de viaje y pues tú tenías que trabajar, te quedaste solito y ay, es que se oyen todas las puertas que se golpean. ¿A quién le tienes miedo? ¿Quién vive ahí? Dígalo, Cristo. ¿Quién vive? Y si Cristo vive ahí, ¿hay lugar para el diablo? No cabe. No caben las tinieblas con la luz, porque luego vienen algunos hermanos, ay pastor, es que no sé, en la casa, y yo le digo, a ver, ¿quién vive en tu vida? Cristo. ¿Quién vive en la familia? Cristo. ¿Quién vive en tu casa? Cristo. ¿Por qué piensas que el diablo está ahí? Si el diablo no hay lugar para el diablo no cabe ahí, porque hay la autoridad de Cristo ahí. Y si está la autoridad de Cristo, mis hermanos, el diablo no tiene lugar. Amén. Eso es lo que Cristo nos dijo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Porque hay algunos de nosotros que a veces dicen, no, es que el diablo me trae con unas y ando y no hay yo ni. ¿Cómo que te trae el diablo? Pues a ver, ¿estás desobediente a Dios? Está bien claro el versículo, ¿sí o no? ¿Cuál es tu victoria sobre el diablo? Sométete ¿a quién? Someteos pues a Dios. De esa manera resistimos al diablo. ¿En qué manera lo resistimos? Con sus tentaciones, con sus engaños de pensamiento que trae a nuestra mente. Cuando nos damos cuenta que ese pensamiento no viene de Dios, no tenemos por qué recibirlo, ¿verdad? Porque estamos sometidos a Dios. Y si estamos sometidos a Dios, nos sometemos a su palabra, nos sometemos al pensamiento de Dios, es al que le creemos, resistimos al diablo y el diablo va a estar corriendo de ti. Ni siquiera se va a acercar. Amén. Esa es la victoria que nos trajo porque Él es divino y está en la Biblia. No es algo, no es algo ay, mítico, no, es una realidad. Pero también nos dio la victoria sobre este mundo, sobre sus filosofías, los placeres de este mundo, sus formas de vida, sus maneras. Cada día el mundo está de cabeza, mis hermanos. Cada día el mundo está en contra de Dios, rebelde a Dios. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos familia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos a Cristo por Señor, por Redentor de nuestras vidas. Y en su divinidad nos ha dado la victoria sobre este mundo. Amén. Por eso dice Primera de Juan 5, verso 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuánto? ¿Cuántos son nacidos de Dios? Hasta con las dos manos, ¿no? El que es nacido de Dios, ¿qué hace? Dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Hace la pregunta, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Esa es tu victoria con este mundo. Así que el mundo, mis hermanos, mire, vivimos en un mundo con una diversidad de creencias, religiones, filosofías. Y sabemos que se trata de un mundo que está caído y perdido. Porque así estábamos nosotros, ¿no es cierto? A pesar de que existen muchas rutas, supuestamente que el mundo plantea espirituales, la Biblia, la palabra absoluta de Dios, no solamente apunta a un camino, a un único Dios. Y ese camino y ese único Dios se llama Jesús. Amén. En Jesús es donde debemos estar puestos. Y bueno, otro beneficio de la divinidad para pasar a los de la humanidad
es que Cristo en su divinidad, mis hermanos, por ser divino, por ser Dios, Él derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Solamente por esta razón era posible que el Espíritu Santo fuese derramado sobre nosotros. Y qué importante es que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, porque es el portador de la vida eterna, es el ejercitador de la vida eterna en nuestra vida. En Hechos capítulo 1, verso 8, lo hemos leído muchas veces, dice, pero recibirán poder, le dijo Jesús a sus discípulos, nosotros somos discípulos de Él, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando hayamos recibido al Espíritu Santo. Hermanos, estas son las grandes beneficios, bendiciones que Cristo trajo a nuestra vida por ser Dios. Y no podemos nosotros ignorar estas cosas que Él nos ha dado, sino que debemos usarlas para beneficio de la vida cristiana. El Espíritu Santo ha puesto poder sobre tu vida, un poder que tú necesitas aprender a utilizarlo todos los días de tu vida. A lo mejor tú puedes decir, ¿y en qué lo puedo utilizar? A veces pensamos en poder y lo primero que nos viene a la mente es poner las manos sobre un enfermo y que el enfermo pasa el milagro. Solo pensamos en eso. Una parte de este poder es para que Dios se manifieste en esta manera. Pero ¿por qué no pensar que ese poder que el Espíritu Santo trajo nos va a callar la boca y no hablar más palabras que ofenden? Yo un día me propuse en mi vida y dije, no quiero hablar una palabra más que ofenda a mis hijos, ni a mi esposa, ni a quien me rodea, ni aunque me quieran hacer enojar. Porque a veces en el diario vivir, en la calle, en el auto, donde vas, no va a faltar aquel hombre que va a tratar de sacarte de tu lugar, o aquella mujer, ¿verdad? Y ahí ¿poder para qué? Para no hablar lo que no debemos hablar. Fíjense bien, sin Espíritu Santo no habría cristianismo, no habría iglesia. Sin Espíritu Santo no habría crecimiento espiritual, no habría entendimiento de la palabra de Dios, no la entenderíamos. Sin Espíritu Santo el cristiano jamás podría recibir el fruto del carácter de Cristo. Sin Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sin Espíritu Santo no podría el cristiano cumplir las tareas de Dios en el servicio a Él. No podríamos cumplir las tareas que Él nos encomienda, porque no es por capacidad humana, es por los dones que el Espíritu Santo da. Por el Espíritu Santo podemos ser guiados y usados en los caminos de Dios. Por el Espíritu Santo podemos cumplir cada una de las misiones que son encomendadas por Dios: predicar el Evangelio, multiplicar la obra de Dios. Dios nos envía y podemos ayudar al necesitado, pero solo por el Espíritu Santo. Amén. Sin Él no podemos hacer cosas, pero no van a funcionar. Así que Cristo en su divinidad, hay muchas cosas que hablar de los beneficios, pero se me iría todo el tiempo. Yo quiero ponerte estas dos partes y al final nosotros llegar a una conclusión. Señor, ¿qué estoy haciendo? Así que vamos ahora a ver los beneficios de su humanidad.
Ya hemos visto los beneficios de su divinidad hacia nosotros. ¿Cuáles son los beneficios que Cristo nos trajo por su humanidad? Número 1, el primero, acercarnos a Dios. Fíjense bien, acercarnos a Dios, conocerlo y amarlo. Jesús se hizo hombre para darnos a conocer a Dios. Si Jesús no se hubiese hecho hombre, nadie podríamos conocer a Dios. No podríamos acercarnos a Él, no podríamos amarlo. Cristo fue la apertura para poder conocer a Dios, para poder acercarnos a Dios, para poder amar a Dios. La Biblia dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó. El velo que dividía el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote y una vez por año. Y cuando el velo se rasgó, ahí está cumpliéndose la obra de Jesús en su humanidad. Ahora todos los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús y le tenemos por Señor y Redentor, podemos acercarnos a Dios, podemos conocerlo cada día más y más y más, y amarlo, aprender a amarlo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. ¿Quién lo vio? Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se comunicó, mis hermanos, en el Antiguo Testamento por medio de profetas, para que recibieran mensajes específicos. Pero nadie vio jamás a Dios. En Cristo Jesús, en su naturaleza humana, Dios se reveló y se podía ver y se podía tocar. En Cristo Dios se hizo hombre y habló y habitó entre nosotros. Ahí estaba. Por eso dice la Biblia, más bienaventurado es creer sin haberle visto. ¿Cuántos han creído en Él sin haberle visto? Pero un día lo vamos a ver, ¿sabía? Un día lo vamos a tocar. Un día le vamos a conocer cara a cara, dice la Escritura. Así que, mis hermanos, si Cristo vino a revelar a Dios a los hombres, entonces, como cristianos, debemos darnos a la tarea de conocer a Dios, acercarnos a Dios y amarlo. Ese es uno de los beneficios de haber sido hombre. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que clamar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que aprender a tener una relación con Dios, todos, cada uno, tenemos que aprender a ir con Dios. Yo me he topado con personas que tienen años, que se congregan en la iglesia, es que pastor, no sé cómo hablar con Él. A ver, si eres casado, ¿tienes hijos? ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿O no hablas con tus hijos? ¿No hablas con tu esposa? Tienes un diálogo con ella, ¿no? Tienes un diálogo con tus hijos. Pues bueno, puedes tener un diálogo igual con Dios, aunque no lo veas. Él te escucha. Por eso dice Jeremías 33:3, el teléfono celestial: clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos agarran el teléfono y le hablan al Padre Celestial? Hay que tener ese acercamiento. ¿Cómo lo vamos a conocer? Ciertamente es un proceso, porque es un proceso. Yo me acuerdo cuando el hermano Pablo Hunter nos hablaba, cómo hablaba con Dios, y a mí se me hacía agua la boca, y yo decía, híjole, yo quisiera así hablar con Dios. Y te estoy hablando de hace muchos años, yo todavía ni siquiera me casaba. Cuando yo lo oía hablar así, se me antojaba esa relación como él la tenía con Dios. Y bueno, ahora, después
después de tantos años que han pasado, he aprendido a tener esa relación como Él hablaba con Dios. Pero hay que hacerlo. Ese es uno de los beneficios que Jesús trajo para ti. Acercarte a Dios, conocerlo y amarlo. El segundo beneficio de su humanidad. No solo nos dio la victoria en su divinidad sobre la muerte, el enemigo y el mundo. Cristo en su humanidad, fíjate bien, nos hizo vencedores de la tentación y el sufrimiento. Jesús enfrentó las tentaciones más fuertes del diablo, pero no pecó. Él usó la palabra de Dios y se mantuvo obediente al Padre, demostrando que es posible resistir al mal. Su victoria es nuestra victoria ahora para hacer lo mismo que Él hizo. Él nos dio la victoria sobre toda tentación. ¿Cuánta? Pero ¿qué tenemos que usar para vencer la tentación? ¿Qué usó Jesús? ¿Qué usó? La palabra. Si te llega la tentación de decir una mentira, ve a la palabra. Desechando toda mentira y hablad verdad entre vosotros. Ahí está la palabra. Ve a la palabra y no dejes que la tentación te gane y cedas a ella. La tentación en sí no es pecado, pero cuando cedemos a la tentación estamos pecando. ¿Cómo está esta parte de tu vida? ¿Eres un vencedor en las tentaciones y los sufrimientos? ¿Cómo te consideras? Y mire lo que dice Hebreos 4, 14 al 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, se refiere a Cristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y luego dice: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Fue tentado en qué dice? En todo. ¿Ustedes creen que Cristo no fue tentado? Por ejemplo, ahí cuando en el Sanedrín lo tenían en medio, juzgándolo, y trajeron 2 testigos falsos y uno de ellos le escupió en la cara. ¿Fue tentado o no? Claro, en todo, pero no respondió como uno respondería. Es ahí donde nos enseña a vencer la tentación y el sufrimiento. Ahora, el que Jesús dice que se compadece de nosotros, esto significa que podemos estar seguros, tú y yo, en medio de las tentaciones que pasamos y los sufrimientos, podemos esperar siempre la ayuda de nuestro gran sumo sacerdote, porque tiene cuidado de nosotros y entiende nuestras flaquezas. A veces, miren, a veces entre nosotros, a veces nosotros como hermanos somos muy dados a juzgar, a señalar. Y a veces tenemos que aprender cosas tan hermosas como la palabra de Dios dice. Tenemos que aprender a no estar señalando. Tenemos que estar aprendiendo a no estar juzgando. Tenemos que aprender a entender que todos tenemos flaquezas. ¿Cuántos? Todos. Y que el sumo sacerdote que tenemos, Él nos ayuda en esas flaquezas para seguir adelante, para que no desmayemos. Nos da la victoria sobre las tentaciones, pero también nos da la victoria en el sufrimiento. Jesús no prometió una vida sin dolor, sin sufrimiento. Él no prometió eso, pero sí prometió paz. En medio de las pruebas, en medio de las tormentas, Él prometió paz. Dice la Biblia en Juan 16:33:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Y esta palabra tiene muchas definiciones. Aflicción, sufrimiento, presión. El mundo va a traer una presión sobre nosotros, sobre nuestros hijos, y ahí es donde tenemos que entender, en el mundo vas a sufrir, vas a tener presión, va a haber dolor, pero sin embargo el Señor dice: confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido y nos ha dado la victoria sobre el sufrimiento. Dice Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y está hablando de que pasamos por tiempos de sufrimiento. Pero luego dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En dónde está la victoria? En la humanidad de Jesús. Ahí está la victoria. Él logró la victoria por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a otro beneficio más que nos trajo la humanidad de Jesús. No solo acercarnos al Padre, conocerlo y amarlo, no solo el vencer las tentaciones y el sufrimiento, pero otro beneficio que nos trajo Jesús en su humanidad es ser un ejemplo de cómo vivir. Jesús, mis hermanos, fue en su humanidad el hombre ideal que Dios quería. No había un modelo a seguir. Nadie podía pensar en seguir a otro hombre. Hubo muchos hombres de Dios y muy buenos hombres de Dios, pero fallaban. Adán falló. El representante de toda la humanidad falló. Ocupábamos otro hombre ideal al cual nosotros seguir, al cual nosotros vivir. Pero claro, repito, no podíamos seguirlo ni vivir si no tuviésemos una nueva vida. ¿Qué vida tenemos? Vida eterna. Así que Jesús en su humanidad, el hombre ideal que Dios quería, vino para mostrarnos realmente cómo, como hijos de Dios, con la nueva vida que tenemos, podemos seguir sus pisadas, podemos seguir su ejemplo. Jesús enfrentó sus sufrimientos con paciencia, con amor, con perdón. Su boca no la abrió para maldecir, Él bendecía. Y eso es lo que quiere de nosotros. Por eso cuando venimos y nos congregamos y aprendemos la palabra de Dios, mis hermanos, esto es para seguir creciendo en nuestra vida, para mejorar nuestro hogar, para mejorar nuestro matrimonio, para mejorar nuestra relación, padres e hijos. Dice Efesios 5, verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién vamos a imitar? Al modelo. El modelo que se nos puso enfrente. La vida de Jesús como hombre. Es el ejemplo de cómo debemos vivir. Así es como Dios quiere que vivamos. De esa misma manera. Porque ese es el plan de Dios. Romanos 8:29, ahí está el plan de Dios. Porque a los que antes conoció, también los eligió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuesen hechos, estamos siendo hechos a la imagen de su Hijo.
porque Él es el modelo, el hombre ideal que Dios espera. Dios espera en todos los que creemos en Cristo Jesús vernos como su Hijo Jesucristo en su humanidad. Amén. ¿Y qué usa Dios para hacernos esos hombres? ¿Qué usa? La palabra. Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura, ¿cuánta? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda, no mala obra, toda buena obra. Así que el medio que Dios va a usar para moldearnos de acuerdo a ese hombre ideal es su palabra. Y dejémonos de hablar mucho, hagamos lo que Jesús hizo. Amén. Hagamos lo que Jesús nos ha enseñado. Vivamos como Jesús nos ha enseñado. Por último, ¿cuáles fueron los beneficios de su humanidad? El último que voy a hablar por el tiempo, repito, no son todos, hay muchísimos más, pero yo solamente te quise mencionar algunos. El último que menciono, otro beneficio de la humanidad de Jesús, es conocer y practicar el amor de Dios. Romanos 5:8. Fíjense bien cómo Dios nos da a conocer su amor, que es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo demuestra cómo Dios amó a la humanidad en su estado de pecaminosidad, enviando a Jesús a morir por los pecadores antes de que se arrepintieran. Si no se arrepienten, no voy a la cruz. ¿Verdad que no hizo eso? Dios nos mostró su amor. Este versículo, si ustedes se fijan, comienza diciendo más Dios. En otra versión dice pero Dios. Y esto indica de algo que se dice en el versículo 7. Voy a leerlo. El versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, ninguno de nosotros es probable que sacrifique su propia vida por una mala persona. Nadie daría su vida por una mala persona. Pero Dios, sin embargo, Él nos mostró su amor sacrificando a su propio Hijo por nosotros los pecadores. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros, siendo hombre, siendo Dios, puso su vida por nosotros. Y mire lo que termina el verso. También nosotros, ¿también quién? Ya nomás unos cuantos dijeron. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, conocemos el amor de Dios y Él quiere que practiquemos en su humanidad. Jesús nos enseñó eso, que practiquemos el amor de Dios, poniendo nuestra vida por los demás.
Dios nos ha dado un amor que nunca tú y yo habíamos esperado, un amor que no merecíamos, un amor inigualable, un amor incomparable, un amor que busca que no nos perdamos. Y este mismo amor que Él nos dio, que hemos conocido, es el que desea que practiquemos con el prójimo. Porque algunos vamos a decir, ¿verdad? Dice la Biblia, 1 de Juan 4, 7 al 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y termino con este verso, 1 de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesús vino a eso, mis hermanos, en su divinidad, a traernos los beneficios. Algunos de los que hablamos, son muchos más, repito, pero también Él se hizo hombre, completamente hombre, para traernos estos beneficios y que nos enseñemos a amar al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. Pero no nos engañemos, porque si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a alguien, nos estamos engañando, somos mentirosos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Concluyo. Voy a pedir si el grupo pasa, ¿no? Por favor. Voy a concluir con esto. Cristo no merece el ofrecimiento de un porcentaje de tu vida. Cristo merece todo el ofrecimiento de tu vida. Cristo no merece que tú la pienses para comprometerte con Él. Cristo merece todo tu compromiso. Cristo no merece las migajas de tu tiempo. Cristo merece todo tu tiempo y tu disposición. Cristo no merece que vivas con un pie en el mundo y un pie en su reino. Cristo merece que vivas solo para Él. ¿Cuántos están dispuestos a vivir para Él? Si tú estás dispuesto a vivir para Él, ponte de pie. Y solo dile esta tarde, con tus manos levantadas, dile al Señor: Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, completamente Dios, completamente hombre. Y por ti, Señor, puedo tener esa vida eterna que solo puede venir de ti. Aquí estoy en esta tarde ofreciéndote no solo una parte de mi ser, sino toda mi vida, Señor. Como San Pablo lo dijo, por las misericordias de Dios, os ruego que presenten sus cuerpos, su vida entera, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Yo quiero que levantes tu voz y le des gracias al Señor y le digas: Señor, gracias por tu vida. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Gracias por saber que tú eres Dios y que tú eres completamente hombre. Gracias por todos estos beneficios que has traído a mi vida. Ahora, Señor, permíteme yo siempre andar en cada uno de estos beneficios.
Me has dado una vida eterna, una vida perpetua, que no tiene final, que la puedo comenzar a disfrutar desde hoy. Y la debo de estar disfrutando ya, Señor, viviendo en ella, agradándote a ti a través de ella. Señor, derrámate sobre tu pueblo. Que la presencia de tu Espíritu Santo que tú nos diste fluya en cada uno, Señor. Y seamos esa ofrenda de olor grato para ti. En el nombre de Jesús. Adórele al Señor. Cuando estoy frente a tu majestad, Señor, palabras sublimes abundan como pluma de un hábil poeta. Mi lengua rebosa en canción. Se compare, de tu boca la gracia desborda, de Dios es la bendición. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar. Que tu mano poderosa, mi Creador, se revele aquí en tu hermosa habitación. Tu dominio permanecerá, mi Dios. El cetro del reino es justicia. Que has amado y rechazas lo malo, aceite de gozo te ungió. Junto a ti tu amada harás morar, gloriosa de oro ataviada. Por las eras tu nombre se invoque, adórele toda nación. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar. Que tu mano poderosa, mi Creador, se revele aquí en tu hermosa habitación. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar. Que tu mano poderosa, mi Creador, se revele aquí en tu hermosa habitación. Y te habita en la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Y te habita en la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Te habita en la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. En que habita la plenitud
al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra tan hermosa.